Estamos emitiendo desde la Casa Patria Misiones y nos convoca en este momento la oportunidad de conversar con la ex embajadora argentina Alicia Castro en el Reino Unido y en Venezuela, también diputada nacional y con una fuerte actividad sindical de aeronavegantes. Vamos a conversar con ella, vamos a conocer su mirada en torno a la política argentina de este tiempo, de esta Argentina, la muerte del Papa Francisco, el legado que nos deja, ¿sí? Y el pueblo tiene paciencia, también le queremos preguntar. ¿Cuánta paciencia tiene el pueblo? ¿Hasta dónde se va a aguantar este ajuste que estamos viviendo? A ver, vamos a intentar comunicarnos. Buenos días. Buenos días, Alicia, ya estamos al aire, te saluda Sergio, Ronnie, estamos aquí en la Casa Patria Misiones. Gracias por atendernos. Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto saludarte. No sé por qué tengo la sensación de que nunca logramos estar en un momento de celebración, ¿no? Siempre con algo de angustia. Bueno, los tres contactos que hemos tenido, los tres entiendo, han sido durante el gobierno de Javier Milei, así que muy buenas noticias en lo político, cultural, social, no puede haber, económico menos. No, es un gobierno que además acelera la destrucción del Estado, ¿no? Cada día tiene malas noticias y además es un gobierno, es un régimen de la crueldad. Se regodean en dar malas noticias, ¿no? ¿Cómo puede entenderse, por ejemplo, que no cumplan los fallos judiciales que los ordenan entregar los alimentos que se están pudriendo mientras hay 1 millón de niños que no cena en la Argentina? Entonces, es un gobierno, es un régimen de la crueldad. Y estamos todo el día a la defensiva de malas noticias, de groserías, de insultos, de incumplimientos de la Constitución, de saqueo. Entonces, sí, creo que vamos a tener que organizarnos como para que haya una ofensiva de parte de la oposición política, ¿no? Yo creo que es hora de que los diputados y diputadas consideren y analicen los 7 pedidos de juicio político que hemos hecho contra el presidente Milei. Ojalá así sea. Y en medio de estos ataques hacia los trabajadores, jubilados, estudiantes, enfermos, ¿no? Se nos fue una persona muy importante que iba contra el individualismo, que iba contra el egoísmo, que era el Papa Francisco. ¿Qué legado nos deja, Alicia? La más importante, ¿no? Claro. La persona más importante como argentino contemporáneo y como una personalidad mundial. Un papa de un enorme humanismo que transformó a la Iglesia Católica, que abrió la Iglesia Católica, que abandonó la burocracia del Vaticano para convertirlo en un lugar de proximidad para todos los que sufren, para las víctimas de la guerra, para los diferentes, para los pobres, ¿no? El legado de Cristo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿sabías? Te iba a preguntar eso. No sabía. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando yo era embajadora argentina en el Reino Unido. Tuve una audiencia privada con él y puedo también contarte una anécdota que muestra, que define su personalidad en lo cotidiano. Porque yo tenía una audiencia privada con fecha de 8 de junio y ese día justamente él hizo una reunión en el Vaticano con el líder israelí, en aquel momento era Shimon Peres, y el de Palestina, Abbas, para procurar la paz, ¿no? Algo muy hermoso que decía Francisco era para infundir deseos de paz. Está muy preocupado por
por la situación en Medio Oriente, estaba muy preocupado por la islamofobia y era muy claro respecto a algo que lo escuché por primera vez dicho por él en el 2014, que ya estábamos viviendo en medio de una guerra civil fragmentada. También decía una guerra civil en pedacitos. Bueno, yo tenía esa audiencia pactada, llegamos con mi hija que venía conmigo a la audiencia a la puerta de su despacho y salió un sacerdote a decirme que lamentaba muchísimo que se tenía que suspender el encuentro, la audiencia, porque el Papa tenía una fiebre altísima. Bueno, nos tuvimos que volver a Londres. Yo tenía trabajo y en particular tenía al día siguiente un té que protocolarmente organiza el jefe de Estado, en ese caso era la jefa de Estado, era la reina Isabel, un té en los jardines de Buckingham que lo hace anualmente. Y van todos los embajadores acreditados y también parte del pueblo, etcétera. Bueno, entonces yo estaba yendo hacia ese evento, estaba en auto y suena mi celular. Embajadora Castro, soy Francisco. Yo digo, ¿qué? Santo Padre, ¿usted me está llamando por teléfono a mi celular? Y me dice, sí, estoy consternado porque no solo no la pude recibir, ni siquiera pude llegar a la puerta para decirle que no iba a poder recibirlas. Entonces yo le digo, bueno, debe haber sido la exigencia de ese encuentro, ¿no? Entre los líderes de Israel y Palestina. Me dice, no, es algo, varios nos sentimos mal, es algo que comimos. Y yo le pregunto, ¿comieron pescado? Y mi segundo, la embajada que me estaba escuchando, me dice, Alicia, no podés hablar de comida con el Papa. No, es que comimos algo con crema pastelera, en fin. ¿Cuándo viene a verme? Yo le dije, bueno, creo que me darán una audiencia para septiembre. No, venga a verme cuando usted quiera. Y si yo no tengo audiencias, la recibo en mi casa en Santa Marta. Y después me pregunto, un dato, parece una cosa liviana, pero seguramente quienes están compartiendo esta conversación lo van a entender. Me dijo, ¿usted tiene el mail de mi más cercano que yo tengo? Digo, sí, Monseñor Karcher. Sí, pero le voy a dar otro, Monseñor Pedacchio. Y empezó a deletrearme el mail. P-E-D-A-C. El Papa, ¿me entiende? El Papa. Sí. Cualquier dirigente político de cuarta, pero lógico, de la Argentina, te dice, mi secretaria te pasa el mail, o mi secretario, ¿no? Ahí estaba el Papa deletreando con todo cariño un modo de comunicarse con él. Y bueno, imagínate que cuando llegué al té de la reina me parecía del tamaño de un dedal. Claro, absolutamente. Y yo hablé con el arzobispo de Canterbury y le dije, hablé con el Papa, tenía el teléfono en la mano todavía, y dije, me acaba de llamar el Papa Francisco. Y a partir de ese momento yo en Londres era the ambassador that speaks with the Pope, la embajadora que habla con el Papa. ¿Pudiste aguantar la tentación de no elevar mucho la nariz cuando dijiste estuve hablando con el Papa recién? No, elevé la nariz todo lo que pude y todo lo que me cabía, porque realmente fue un momento extraordinario y que revela la humildad de esa persona, de ese gran Papa que hemos tenido. Wow. Y luego, bueno, tuvimos la audiencia, me llamó otra vez por teléfono, también un día así informalmente. Estaba preocupado, como te decía antes, por la islamofobia. Yo justamente le contaba que se acababa de aprobar en el Reino Unido un nuevo ataque, en ese momento era contra Libia. Bueno, y cuando lo vimos el 11 de diciembre estuvimos 55 minutos con él. Fue un momento extraordinario de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, ¿no? Era realmente un
un cristiano, un cristiano. Sí. Ahora yo estoy viendo muchos reportajes y cosas como estamos viendo todos, ¿no? Y qué vergüenza, amigos misioneros, misioneras, qué vergüenza. El Papa argentino, que en todo el mundo, todo el mundo está siendo venerado por todas las cosas que hizo, los aportes que hizo a la paz, la apertura de la Iglesia, tener un gobierno y un presidente como Milei, que lo ha llamado el representante del diablo, ¿no? El representante del maligno, piquetero, han dicho cosas espantosas, ¿no? Eso revela realmente la distancia que hay entre el energúmeno que nos gobierna y el pueblo que tenemos. Y aprovechando esto que nos estás marcando y que es muy cierto, nos preguntamos si en Argentina el pueblo conserva algo de paciencia para aguantar esto que estamos viviendo, y nos preguntamos si la paciencia tiene un límite en la Argentina. Bueno, que lo digan los misioneros con el precio de la yerba. Sí. Que lo digan los productores, que lo digan los niños, que lo digan los que aspiran a tener una carrera, que lo digan los que aspiran a tener una vida mejor. Yo creo que la paciencia en este caso no es una virtud. Creo que la indignación es la que tiene que mover el motor de la política. Como te decía antes, nosotros con un grupo destacado de personalidades, Pérez Esquivel, Tati Almeida, Barcesat, Rusconi, Rosansky, Elba, una larga lista de personas y personalidades, hemos impulsado la presentación de 7 pedidos de juicio político, es decir, hay una herramienta constitucional para destituir al presidente de la Nación, que es el juicio político. Mucha gente nos pregunta, desde hace un año que empezamos a presentar, el primero lo presentamos en abril del año pasado, mucha gente nos pregunta, la insania, porque el tipo parece chiflado, ¿no? Sí, parece fuera de sus cabales. Sí. La insania, ¿es causal del juicio político? Un loco así que se para, que se olvida, que quiere que la luz esté apagada, que escucha murmullos. Que no quiere ver papas fritas, que las papas fritas no pueden estar cerca de él. A las papas fritas no sabía por qué. Sí, no, qué sé yo, no quiere papas fritas. Le tiene fobia a las papas fritas. Cosa de loco. La verdad es que es bastante excéntrico y ahora, ¿es causal de juicio político la insania? No, en sí mismo no. Esto probablemente si le hicieran una pericia psiquiátrica demostraría algunas cosas, pero no es causal de juicio político. Pero sí son causales de juicio político la cantidad enorme de incumplimientos de la Constitución Nacional que ha cometido. Es verdaderamente un genocidio económico. Rehusarse a dar alimentos que están guardados pudriéndose mientras hay hambrientos en la Argentina, los insultos que ha proferido particularmente desde Davos contra la comunidad LGBT, las cosas que ha dicho, alegando que los homosexuales son pedófilos, en fin, las obsesiones sexuales que tiene, nos hace vivir además en un medio de casi en un lenguaje pornográfico, diría, ¿no? Un tipo que va a una escuela y habla del tamaño del sexo del burro y vive hablando de los niños envaselinados, la cantidad de porquerías que dice. Me acuerdo. O cuando dijo que estaba adentro de sus sábanas, de las chicas que otros miraban por internet, ¿no? Bueno, las chicas son estas mujeres contratadas, son las vedettes en decadencia, ¿no? Estas mujeres contratadas que tienen plazo de vencimiento también, ¿no? Porque ahora como gran noticia, Yuyito, como gran noticia habla de la separación, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Y además, y otra cosa, ahora a propósito de la partida de Francisco, hizo un comunicado diciendo que a pesar de sus diferencias, ¿a quién le importa en el mundo las diferencias entre una persona universal, un fiel representante de Cristo en la tierra, y este homúnculo, este ser absolutamente infradotado,
que tenemos la desgracia que conduzca a la Argentina. Para que tiraste una palabra ahí, homúnculo. ¿Qué es? Un hombrecito, ¿no? Un pequeño... Yo la verdad es que no sé cómo calificarlo, porque la gente cuando... A mí me gustan mucho los animales, y me gustan mucho todos los animales, ¿no? Cuando pienso, no lo podría comparar. A veces veo con quién se lo podría comparar en la historia. El parecido más cercano que existe es el de Adolf Hitler. Y puede ser escalofriante, ¿eh? Puede ser escalofriante. Les recomiendo una serie de Netflix que hay sobre Hitler. Sí. Son 4 capítulos y justamente, bueno, basado en hechos reales, documentales, y también en el escrito de un periodista norteamericano que justamente en los años 30 fue a Alemania y estuvo 3 años en Berlín tratando de entender por qué Hitler tuvo apoyo popular, porque Hitler tuvo apoyo popular, como lo tuvo Milei. Hitler tuvo apoyo popular, fue votado, y en sus comienzos, muy brevemente, recordamos que se incendió el Reichstag, el Parlamento sí, alemán, que sí, lo incendió un chico, un anarquista. Que fue fusilado. ¿Cómo? Que fue fusilado. Sí, lo mataron, pero dijeron que era comunista. Y a partir de ese hecho, Hitler criminalizó a todo el comunismo, dijo que el comunismo iba a destruir a Alemania, el comunismo creó un enemigo, ¿no? Creó un enemigo como crea Milei, y son muy parecidos, porque Milei habla del comunismo como hablaba, primero como si existiera todavía una guerra fría, y luego habla como hablaba Hitler del comunismo. Revísenlo, miren cómo habla. Y con ese sistema de propaganda de Goebbels, de Himmler, claro, miente que algo queda. Y eso es lo que hace todo el tiempo Milei y su runfla, ¿no? Mienten, sí, sí, y algo queda. Sí. ¿Tenés el nombre de esta serie? No, en este momento no me acuerdo, bueno, pero es muy fácil. Mira, pedirle a alguien que tengas, un compinche que tengas al lado, que te googlee en Netflix. Creo que es La maldad a juicio, algo así. Bien. La maldad a juicio, porque también habla del juicio de Nuremberg. Ahora, hay que ver cómo terminaron estos dictadores, ¿eh? Hay que ver cómo terminó Hitler y hay que ver cómo terminó Mussolini. Hay que ver cómo terminó Mussolini, su amante y su runfla, todos colgados en una plaza. Digo, no se le desea a nadie, pero tampoco se puede soportar que haya un mandatario que diga que su función es destruir la Argentina. Porque cuando dice, vengo a destruir el Estado y lo puedo hacer como un topo desde adentro, está diciendo que va a destruir a la Argentina, sus recursos naturales, sus bienes sociales, las empresas públicas y nuestro futuro. Estamos hablando con Alicia Castro, militante política de toda la vida y sindical, ex embajadora en el Reino Unido, en Venezuela, ha conocido a Hugo Chávez, ha conocido a importantes personajes de nuestra historia, entrañables personajes de nuestra historia, al Papa Francisco, ni más ni menos, el argentino más universal de la historia de nuestro país. Es un honor, Alicia, poder charlar. Tengo un par de preguntitas más, ojalá tengas un tiempito. Adelante. Sí, no, quería saber, con esto que nos está marcando de las similitudes entre Adolf Hitler y Javier Milei, con tantas décadas de diferencia, y recordando también a la dictadura cívico-militar argentina, que en un momento decidió llevar al país a la guerra, que la causa Malvinas uno puede escindirla, ¿no? Tratarla como un tema en específico, pero en cuanto al comportamiento de la dictadura, sí utiliza la guerra para tratar de tener un plafón, un soporte más, ¿no? ¿Eso podría ser Javier Milei en algún momento? Es incomprobable, pero nos podría meter tranquilamente en una guerra con Chile, con Inglaterra, qué sé yo. No, con Inglaterra seguro que no, porque con Inglaterra seguro que no, amigos, si está entregándoles todo. Justamente el pedido de juicio político en el que estamos trabajando hasta hoy, creo que lo vamos a presentar mañana, es por el tema de Malvinas, por la cuestión Malvinas y por lo que dijo el 2 de abril,
Pero el 2 de abril es la frutilla del postre de una política de desmalvinización y de una política de entrega al usurpador británico, ¿no? Cuando el presidente dice el 2 de abril que espera que los malvinenses nos voten con los pies. Primero, ¿vos escuchaste alguna vez esa expresión votar con los pies? No, me llamó mucho la atención y sigo sin entenderla. Bueno, porque es británica. O sea, le escriben, no solo que le escriben los acuerdos por los que se entrega el petróleo y la pesca y los recursos naturales de Malvinas, y aumentan los vuelos y aumenta la capacidad de la enorme base militar que hay en Malvinas. No solo, se ve que le escriben hasta las minutas de lo que dice en una plaza, porque to vote with the feet es una expresión, es un anglicismo, es una expresión inglesa que quiere decir votar con los pies, expresa cuando vos cambiás de opinión moviéndote de lugar, cambiás de casa, o cambiás de partido de fútbol, o cambiás de partido político, te vas de un lado al otro, has votado con los pies. Eso es una expresión británica y la usa para decir que espera que los malvinenses decidan ser argentinos. Ahora, esto es una locura, ¿no? Primero, no hay tres partes en la controversia de soberanía que se trata en el ámbito del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, hay dos partes, y las Naciones Unidas encuentran que hay en el año 1965 se hizo la primera resolución en este sentido, en la resolución 2065, que encuentra las Naciones Unidas que hay una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que tienen que resolver ambas partes en forma pacífica y diplomática hasta encontrar una solución permanente. Y no hay una tercera parte. Y los isleños no tienen la capacidad de autodeterminación, que es por lo que está abogando Milei, es decir, el deseo de ser británicos o argentinos, no lo tienen porque no es un pueblo que haya sido víctima de una agresión colonial, al contrario. En 1833, Gran Bretaña sacó por la fuerza a las autoridades argentinas que administraban las islas, al gobierno argentino, sacó por la fuerza y a partir de ahí ha negado la soberanía argentina sobre las islas, pero no depende de la decisión de los malvinenses. Las Islas Malvinas son argentinas y el presidente Milei lo niega, o sea, es gravísimo, ¿no? Pero como te decía, eso es el colmo ya de toda una política que viene llevando, en realidad que vino anunciando desde su campaña. ¿Qué podemos esperar de un presidente argentino que diga que admira a Margaret Thatcher? Que es quien mandó hundir el general Belgrano con la cantidad de muertos y de daños que produjo a los soldados que estaban en Malvinas. Así que no, una guerra a los británicos no va a ser, no va a ser. Pero hay que dejar latente la posibilidad de que este loco en algún momento diga, bueno, nos despertamos una mañana y le declaramos la guerra a algún país limítrofe, no sé, una locura puede hacer. Bueno, no sé, no creo. Sí, imposible saberlo. No creo, tampoco voy a hacer futurología. Claro, no, pero él declara la guerra a la humanidad todos los días, él declara la guerra a los argentinos todos los días, le ha declarado la guerra a los enfermos terminales que no les provee remedios, le ha declarado la guerra a los trabajadores y trabajadoras jubilados, le ha declarado la guerra a la infancia, le ha declarado la guerra a los homosexuales y a las homosexuales. Él es un hombre que nos ha declarado la guerra a los argentinos, ¿no? Lo cual es gravísimo y además apoya al régimen sionista de Israel, lo cual es atroz, ¿no? Sí. Sabemos que Israel desde octubre del año anterior ha asesinado a más de 50.000 palestinos, entre ellos muchísimos niños, mujeres, periodistas, etcétera. Estamos viendo un genocidio a cielo abierto, es espantoso, estamos viendo cómo masacran
por las noches, todas las noches, queman las carpas donde están refugiados y incendian niños vivos. Estamos viendo eso en directo, uno de los temas que más preocupaba al Papa Francisco. Últimamente, sobre todo, ha hecho invocaciones muy directas sobre que ese genocidio se tenía que terminar y cómo le dolía el corazón. Y eso, en vez de dolernos el corazón, tenemos un presidente que lo celebra. Entonces, sí, es un presidente que vive en guerra, pero vive en guerra con nosotros, vive en guerra con su pueblo. Ahí las últimas, ahí me quedó el título, Milei le declaró la guerra a los argentinos. Te voy a tener que dejar ahora porque tengo otro compromiso, pero hablamos en cualquier momento. Bien, Alicia, te agradezco muchísimo este tiempo. Un abrazo grande. Yo a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto. Alicia Castro conversando con nosotros, una importante política argentina, militante política y sindical, ha sido embajadora en el Reino Unido, en Venezuela y diputada nacional. Conversando con nosotros, y también una importante referente, si no es la máxima referente, de Soberanos, también una agrupación política de nuestro país.